15 de abril de 1957. Fallece el cantante Pedro Infante. El pueblo mexicano llora la inconsolable pérdida. El inmortal Pedro Infante fue víctima de un terrible accidente en avión. La mañana del 15 de abril de 1957, la voz de Pedro Infante cantaba en muchos lugares de México. Hacía buen tiempo para volar, y volar era la pasión de Pedro Infante. Esta vez la muerte llegó puntual, precisa, y en un segundo despedazó el avión y mató a sus tripulantes. Esto dejó el desastre del que fuera el cancionero mexicano. ¿Qué pasaría si les dijera que esto no fue así? Bueno, casi todo. Sí hubo un funeral, muchos mexicanos lloraron la pérdida, pero que los restos eran de otra persona. Amigos míos, los saluda Pedro Infante. Debido al afecto y gran cariño que le tenía el pueblo mexicano al actor y cantante Pedro Infante, algunos empezaron a esparcir rumores que poco a poco se convirtieron en leyendas, diciendo que el ídolo del pueblo vivió sus últimos años en Delicias, Chihuahua, donde se mantuvo en el anonimato hasta su fallecimiento en el año 2013. Se dice que a mediados de la década de 1950, Pedro Infante se involucró con la esposa del expresidente Miguel Alemán, Cristian Martel. Dicho político, al saber esto, en un ataque de rabia y celos, instruye a un grupo de matones para que lo asesinaran. Como era de esperarse, este grupo de sicarios que fueron contratados para eliminar al actor Pedro Infante eran, al igual que el pueblo mexicano, admiradores del cantante, por lo que se arrepintieron en el último momento y tomaron la decisión de secuestrar al actor, mantenerlo con vida y sustituirlo por otra persona a quien le colocaron ciertos objetos personales del actor. ¡Qué suerte corrió el actor! Curioso, ¿no? Ya que en la versión oficial mencionan que el cuerpo de quienes iban a bordo del avión quedaron completamente quemados e irreconocibles, y que Pedro Infante fue rápidamente identificado por una pulsera que tenía en la muñeca y por la placa que tenía en el cráneo. Pero hay un dato que esta leyenda no cuenta. ¿Cómo sustituyes una placa que tenía Pedro Infante en la cabeza como resultado de un accidente anterior? Para lo anterior, supuestamente idearon el plan de provocar un accidente aéreo, con lo que hicieron creer a quien los contrató y al pueblo mexicano que Pedro Infante había perecido en ese avionazo ocurrido en la ciudad de Mérida el 15 de abril de 1957. Tras su supuesta muerte, el ídolo de México vivió en el anonimato durante muchos años, casi 26 años. Las versiones de qué hizo entre la fecha de su fallecimiento y su reaparición a principios de la década de 1980 son muchas y todas son distintas. Hay quienes afirman que desempeñó varios oficios y que fue ahí donde habría conocido a una familia que le prestó los apellidos Hurtado Borjón, obteniendo un acta de nacimiento falsa que avalara su nueva identidad. Esto pudo haber sido cierto, ya que en aquellos tiempos no había un control tan preciso en los registros. En el año de 1983 hace su aparición en público un hombre que comparte las mismas características físicas o muy similares que nuestro ídolo Pedro Infante y con una voz muy parecida.
Esta persona se hace llamar Antonio Pedro, y la misma gente que lo veía y lo escuchaba cantar no dudaban que fuera el mismo Pedro Infante. Que te adoro esa mujer, que te tiene tan entendido, querido amigo, querido amigo, querido amigo, oigan las guitarras, anda. Antonio Pedro siempre trataba de evadir las preguntas que le hacía la gente y los medios de comunicación, pero estos siempre eran insistentes en sus comparaciones y buscando el mayor número de coincidencias. ¿Acaso tenía miedo de revelar su verdadera identidad, pues aún corría algún riesgo? ¿O simplemente eran los rumores de la gente que añoraban el regreso de su difunto ídolo? Analizar las teorías con las que se pretende demostrar que, en efecto, José Antonio Hurtado Borjón, Antonio Pedro y Pedro Infante fueron una misma persona, podemos decir que se puede tratar de dos personas totalmente distintas, puesto que sus características físicas, a pesar de ser muy similares, no son las mismas. Los argumentos a los que apelan para tratar de convencernos de la veracidad de sus postulados no son totalmente convincentes ni concluyentes, y esto se nota más cuando pretenden encontrar sustento para los casi 26 años de desaparición forzosa, desde abril de 1957 hasta febrero de 1983, con historias que más parecen divagaciones que pruebas cabales con las cuales certifiquen y demuestren la veracidad de sus manifiestos. Esta historia o esta leyenda se volvió muy fuerte a finales del año 2014. Pues en las presentaciones de Antonio Pedro, cuando la gente asistía, veía al mismísimo Pedro Infante, o eso era lo que ellos creían ver. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios aquí abajo para saber qué opinan ustedes. No se olviden de darle like y de suscribirse al canal.